En mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en las manos las serpientes, y si bebieran ponzoña, no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos se encontrarán bien. Marcos 16, 17, 18. Al contrario, la enseñanza falsa, por atractivamente que se presente, sea cual sea el prestigio social o académico que posea, no puede cumplir ninguna de estas cosas. La enseñanza falsa no puede cumplir ninguna de estas cosas. Los que la provean son los profetas falsos que vienen vestidos con piel de oveja. Aunque habitualmente son perfectamente sinceros en sus demandas y pretensiones, sin embargo se interponen entre el buscador y la verdad salvadora, y son por consiguiente, a pesar de sus buenas intenciones, lobos rapaces en el ámbito espiritual. Por sus frutos los conocerán. Y bueno, a ver, por decirlo de otra forma, hay muchas personas que pueden estar trabajando promoviendo la espiritualidad. Pueden ser influencers hoy en día, pueden ser personas que se hicieron muy famosas en redes sociales, personas que trabajan de coaches o de terapeutas, em, pero están dando enseñanzas falsas. Aunque tengan, como lo dice aquí, aunque tengan buena intención, aunque sean muy sinceros en sus demandas y lo que pretendan, hay mucho en Internet, porque es la escuela de donde todos estamos aprendiendo hoy en día, hay mucho en Internet donde hay este tipo de cosas. Y nos están mencionando, cuidado, porque muchos podrían decir, sí, claro que sí, pero estamos viendo a las personas y algo no cuadra con lo que están promoviendo. Pueden hablar de salud, pueden hablar de biomagnetismo, pueden hablar de curaciones a otros y más astrología y luego otro tipo de terapia, pero no ves a alguien saludable, feliz y que siga a Cristo. Hay que tener cuidado. Así que comprendemos claramente que los felices resultados son la prueba, y la única prueba de la comprensión verdadera. Ya no nos quedan más pretextos para desviarnos del camino. Puede ser que nuestro progreso, por una razón u otra, sea comparativamente lento, pero por lo menos podemos seguir el buen camino. Si salimos del camino, lo sabremos siempre, porque los frutos malos nos advertirán. La mayoría de nosotros encontramos dificultades particulares en demostrar ciertas cosas, mientras que nos es relativamente fácil hacer nuestra demostración en otras. Esto es natural, y solamente quiere decir que hay que aplicarse con más tenacidad a las cosas que parecen las más difíciles. Sin embargo, si nuestros esfuerzos no van efectuando ningún cambio apreciable, es que hemos salido del camino y que no estamos haciendo oración en el modo correcto. Debemos entonces inmediatamente volver al camino, afirmando que la inteligencia divina nos inspira y que estamos expresando la verdad. Ningún mal puede resultar de este procedimiento, aun cuando el periodo infructuoso parezca durar mucho tiempo, y durante esta prueba aprendemos mucho. Pero, por otra parte, si seguimos el ejemplo del fariseo y en lugar de admitir francamente nuestro error, tratamos de justificarnos, si practicamos el orgullo espiritual nos va a ir mal. Si, como algunas personas extraviadas, decimos, no demuestro nada, o tal vez, si hablamos así, no solo decimos disparates, sino que pretendemos blasfemar de la misma sabiduría divina. Y este es el pecado contra el Espíritu Santo. Mira, no se buscan los resultados materiales como el fin último, solamente importa la búsqueda de la verdad. Y porque la ley decreta que, tan pronto como se dé un paso adelante en ese camino, sigue automáticamente un mejoramiento de las condiciones exteriores. Esto es importantísimo de señalar. Sin embargo, y lo menciono aquí, una persona que está siguiendo, digamos, la ley, cuando pone un pie en el camino, es que, tal cual lo dice aquí, cuando se da un paso adelante en ese camino, automáticamente hay un mejoramiento de las condiciones exteriores. Ese cambio mismo constituye la prueba tangible de nuestro cambio interior, el signo externo y visible de la gracia espiritual interior. El mundo concreto es entonces como el indicador que nos permite saber lo que pasa dentro de una caldera. Por medio de las condiciones de nuestro mundo material, podemos saber infaliblemente dónde estamos. Fuertes palabras. Por medio de las condiciones de nuestro mundo material, podemos saber infaliblemente dónde estamos. Palabras fuertes. La razón verdadera para desear demostraciones es que son la prueba de que hemos logrado la comprensión. No hay tal cosa como una comprensión espiritual que no sea demostrable en el plano material. Si queremos saber dónde estamos en el camino de la verdad, examinemos las condiciones exteriores en las que nos encontramos, comenzando con el cuerpo mismo. No puede haber en el alma nada que tarde o temprano no se ponga de manifiesto en el mundo exterior.
Y no puede haber en el mundo exterior nada que no tenga su correspondencia con el mundo interior. Vuelvo a leer lo mismo. Una vez más, no puede haber nada en el alma, nada que tarde o temprano no se ponga de manifiesto en el mundo exterior. Y no puede haber en el mundo exterior nada que no tenga su correspondencia en el mundo interior. No puede haber en el alma nada que tarde o temprano no se ponga de manifiesto. Y no puede haber en el mundo exterior nada que no tenga su correspondencia en el interior. Tanto si es una prueba para nuestra propia alma como para un maestro, para un libro o una iglesia, esta prueba es siempre sencilla, directa e infalible. ¿Esto es bueno? ¿Sí o no? ¿Sirve? ¿Da frutos? Porque por sus frutos los conocerán. ¿Funciona? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿Tiene gracia? ¿A la gente cura? ¿La gente sana? ¿La gente encuentra a Dios y se hacen maestros de sí mismos? Por sus frutos los conoceréis. No todo el que grita, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en nombre tuyo lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo entonces les diré, nunca los conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. El género humano es lento en reconocer que no hay otro modo de salvación que cambiar la conciencia, lo que significa tratar de hacer la voluntad de Dios constantemente en cada aspecto de la vida. ¡Wow! ¿Qué significa cambiar la conciencia? Tratar de hacer la voluntad de Dios constantemente en cada aspecto de la vida. Hay que cambiar la conciencia. El género humano es lento en reconocer que no hay otro modo de salvación que cambiar la conciencia, lo que significa tratar de hacer la voluntad de Dios constantemente en cada aspecto de la vida. Todos queremos hacer su voluntad algunas veces y en ciertas cosas, pero mientras que no estemos listos para hacerla en todas las cosas, grandes o pequeñas, una dedicación total de uno mismo, no obtendremos más que resultados parciales. Mientras que permitamos que una cosa secundaria se interponga entre nosotros y la causa primordial, no seremos salvados. No hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira, dijo George Meredith. Vuelvo a leer esto. No hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira. ¡Wow! No hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira. He aquí un peligro extraordinariamente sutil. Tan pronto como lo hemos evitado en un lado, nos ataca por otro lado. Y voy a anotar la frase. Otra vez. No hay parte alguna en el alma no hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira. He aquí un peligro extremadamente sutil. Tan pronto como lo hemos evitado de un lado, nos atacan por el otro. Exige una vigilancia incesante, el valor casi heroico. Nada es más cierto en la vida del alma que el precio de la libertad. Fíjate, nada es más cierto en la vida del alma que el precio de la libertad es una eterna vigilancia. ¡Wow! No, hombre, me voy a parar a cada rato. Y qué bueno, nada es más cierto en la vida del alma que el precio de la libertad es una eterna vigilancia. El precio de la libertad es una eterna vigilancia. ¡Wow! Eso está hasta para enmarcarlo, para decirlo en voz alta. Nada está más cierto en la vida del alma que el precio de la libertad es una eterna vigilancia. ¡Qué bonito! No debemos permitir que ninguna consideración, ninguna institución, ninguna organización, ningún libro, ningún hombre o ninguna mujer se interponga entre nosotros y nuestra búsqueda de Dios. Si confiamos en otra cosa que nuestra propia comprensión de la verdad, nuestros esfuerzos dejarán de dar frutos. Si contamos indebidamente con otra persona, con cierto maestro o médico, por ejemplo, un día vendrá en que, a la hora de nuestra necesidad, él estará lejos y no será suya la culpa. Cuando más lo necesitamos, nos faltará. Este mismo principio se aplica a las personas que se permiten ser dominadas por circunstancias especiales. Una mujer dijo, «Solo puedo dedicarme a cosas espirituales cuando estoy en la biblioteca de nuestra iglesia. El ambiente en ella es tan hermoso». Poco después, su marido fue mandado por el gobierno a un puesto del corazón de África, donde tuvo que hacer frente a una crisis a miles de millas de cualquier biblioteca de la iglesia y más de 100 millas de cualquier otra mujer blanca. En ese momento tuvo que buscar refugio en sus propios recursos espirituales
y naturalmente avanzó muchísimo en la comprensión espiritual. Es nuestro deber recibir la ayuda que podamos leyendo libros, escuchando a maestros, pero a menos que confiemos en nuestro propio entendimiento, estaremos solamente diciendo Señor, Señor, con los labios y pretendiendo hacer profecías en su nombre mientras no lo conocemos, lo cual en la práctica viene a ser como si Él no nos conociera a nosotros. No se entra de esa manera en el reino de los cielos. Repitamos que para lograr comprender a Dios, tenemos que hacer un trabajo en nuestra propia conciencia, un trabajo genuino, consecuente y difícil. Muchas personas tardan en salir de una iglesia ortodoxa en cuyas creencias ya no pueden consentir, por razones prácticas o sentimentales, ya que no quisieran romper una tradición de familia. Pero, y dice así en Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Otras personas son bastante valientes para salir de una iglesia ortodoxa, pero se vuelven hacia alguna nueva organización que les parece corresponder a un concepto más elevado. Ay, es que esto es muy verdad, ¿no? Se pasa de esta iglesia a la otra iglesia y te sales de esta logia, ahora te pasa esta otra que está más elevada que la otra. Es muy común, la verdad. Este error del individuo es exactamente el de todas las iglesias ortodoxas. Y claro, aquí parecen dormirse de nuevo en este lugar bajo la ilusión de que al fin han encontrado la verdad y no necesitan preocuparse más. Este error del individuo es exactamente el de todas las iglesias ortodoxas. Ellas también en el origen querían reformar las herejías. ¿Qué se gana separándose de una organización si se entrega de nuevo la recién ganada libertad? En algunos casos se ha desarrollado una devoción personal a algún maestro independiente que ha causado una sumisión completa a su juicio. En otros casos se ha encontrado un libro favorito que se considera infalible. Wow, pues es que sí, voy a como volver a repetir repetir esto que dijo. En algunos casos se desarrolla una devoción espiritual a un maestro, ¿no? Que bueno, te metes a una sumisión completa del juicio. Es como de, yo solo escucho a ese maestro. No, es que el maestro dijo que no tenemos que no cortarnos las uñas de las manos, de los pies, ni bañarnos por 15 días. Y es como de, Y en otros casos, hay personas que dicen, es que en este libro está toda la verdad. No vas a encontrar la verdad sino solamente aquí. Y bueno, sé que hay muchos libros que sí son la verdad. Por ejemplo, aquí yo estoy encontrando la verdad. Pero ¿sabes a qué me refiero, no? Entonces dice, la única línea de conducta infalible conocida por el hombre es la que Jesús nos ha dado. Por sus frutos los conocerán. Se debería sacar provecho gozosamente de la inspiración recibida de un pastor esclarecido o de un conferencista instruido. Conviene guardar, también vale la pena cuando alguien sí está hablando coherencia. Conviene guardar abierto el espíritu a las fuentes exteriores, sí, tampoco te cierres de que, entonces ya no voy a escuchar a nadie. También hay que hacer eso. Es muy interesante esta parte, pues que nos están revelando toda esta parte del sermón. Eso es lo que a mí me gusta. También saca provecho de las inspiraciones que tú veas. Hay personas que tú ves en masterclass, en internet, en entrevistas, no podría decirte en pues algún show o un programa donde pues alguien está hablando que conoce sobre leyes, sobre cosas. Me imagino a estas personas que a veces dan como conferencias de metafísicas muy interesantes, o de Dios, o de la Biblia, o de lo que quieras. También aprovecha, por sus frutos los conocerán. Se debería sacar provecho gozosamente de la inspiración recibida de un pastor esclarecido o de un conferenciante instruido. Conviene guardar abierto al espíritu a las fuentes exteriores, escuchar a los que, según nuestro parecer, expresan la sabiduría y nos pueden extender los horizontes mentales, y servimos de libros que nos estimulen el pensamiento. Pero no rindamos nunca a otra persona nuestro propio juicio espiritual. Es importante. Alguien dice, es que así tiene que ser las cosas, y tú de que, piensa por ti mismo, ¿sabes? No solamente porque alguien diga, es que esos están mal. Ok, pues están mal. No, a ver, ¿te hace sentido? ¿Dónde están los frutos? ¿Tiene la lógica? Entonces, si tiene la lógica, si a ti te hace sentido, pues entonces ya tienes tu propio juicio espiritual, ya tienes tu propio razonamiento. Demos las gracias a los que nos han ayudado, agradezcamos el bien recibido, pero estemos siempre dispuestos a dar el paso que sigue. No olvidemos que la verdad del ser tiene que ver con el infinito, que es el impersonal principio de la vida, y no puede someterse a la explotación ni de una persona ni de una organización particular. No debemos ni un átomo de lealtad a ninguna persona ni a ninguna cosa en el universo, excepto al Cristo, que mora en nuestro lugar secreto. Amén, ajó, wow.
No debemos ni un átomo de lealtad a ninguna persona ni a ninguna cosa en el universo, excepto al Cristo que mora en nuestro lugar secreto. Solamente siendo leales a Él podemos conservar nuestra integridad espiritual. Eso es lo interesante. No debemos ni un átomo de lealtad a ninguna persona ni a ninguna cosa del universo, excepto al Cristo que mora en nuestro lugar. Solamente siendo leales a Él podemos conservar nuestra integridad espiritual. Si el mero hecho de asociarnos a algún grupo fuera garantía de la comprensión espiritual, la cuestión de nuestra salvación sería mucho más sencilla de lo que es. Desafortunadamente, el problema resulta mucho más complejo. Sociedades, iglesias, escuelas, conferencias y libros concurren para proporcionarnos un lienzo en el cual podemos representar nuestra vida espiritual, pero el trabajo ha de hacerse en nuestra conciencia íntima. Esperar demasiado de nuestro mundo exterior no es más que superstición. Cuando llegue la hora de la prueba, si nos apoyamos en una iglesia particular o en nuestra devoción a un director espiritual, o bien en un conocimiento de un libro que sabemos de memoria, la voz de la verdad proclamará que nunca nos ha conocido, y tendremos que pasarnos sin nuestra demostración. La vida del hombre y su personalidad son tan complejas que la Biblia nos presenta cada problema desde varios puntos de vista. Así se destaca de este pasaje del Sermón de la Montaña otra lección muy importante, a saber, que la única manera de alcanzar cualquier cosa es practicar la presencia de Dios. Amén. Ahí está. Que la única manera de alcanzar cualquier cosa es practicar la presencia de Dios. Es el único método por el cual se pueden obtener resultados permanentes. Se pueden obtener resultados temporales mediante el ejercicio de la voluntad, pero no son sino transitorios. Tarde o temprano, lo que parece ganarse de esa manera se pierde de nuevo, dejándolo todo peor que antes. Una fortuna grande, por ejemplo, puede ser amontonada por la voluntad misma de su dueño. Pero algún día, los bienes así adquiridos adquieren alas y vuelan, dejando a la víctima más pobre que nunca. Si el que amontona los bienes de este mundo no conoce la verdad del ser, la verdad no lo conoce a él, y entonces no puede ayudarle. Formulado a la manera oriental, en términos dramáticos, la Biblia nos advierte de este peligro. Nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Cuando una persona ha cometido tal error, el remedio consiste evidentemente en dejar de tratar de obrar sin Dios. La falta será perdonada como lo son todas las faltas, en cuanto la corrijamos, así que nos arrepintamos de ella. Entonces se debe enriquecer la vida espiritual afirmando que Dios es la fuente inagotable y siempre accesible de toda abundancia. Dios es la fuente inagotable y siempre accesible de toda abundancia. Así se crea la conciencia. Así se crea la conciencia de la prosperidad verdadera. Y hecho esto, uno no puede empobrecerse. Y dice en Mateo 7, 24, 27, aquel pues que escucha mis palabras y las pone por obra, será como el varón prudente que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que escucha estas palabras y no las pone por obra será semejante al necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, que se derrumbó estrepitosamente. El sermón termina con una de esas ilustraciones que por la sencillez gráfica y la fuerza directa no tienen igual fuera de la enseñanza de Jesús. Nadie que haya leído esta parábola de las dos casas puede olvidarla. Se nos advierte una vez más de la vanidad de la teoría sin verificación en la práctica y del peligro grave en que se encuentran los que conocen la verdad, o por lo menos están al corriente de ella. Sin hacer todo lo posible para practicarla, sería mejor tal vez no haber oído hablar nunca de la verdad que conocerla sin practicarla. Uno de los símbolos más antiguos y más importantes para el alma humana es el de un edificio, morada o templo, que el hombre está ocupado en construir. El hombre que construye es un personaje de la tradición oculta tan común como el pastor o el pescador o el rey. Como lo hemos encontrado en una sección anterior, la primera preocupación de todo constructor es elegir unos cimientos firmes porque, sin estos, por muy hábil y consensudamente que esté hecha la construcción, se derrumbará en la primera tormenta que venga. Jesús, recordemos, fue educado en la casa y el taller de un carpintero, quien en esa época hacía el papel de constructor, como lo hace hoy día entre nosotros en remotos lugares rurales. En las cambiantes arenas del desierto no es posible construir nada, y la gente tiene que vivir en tiendas.
Cuando el oriental desea construir un edificio permanente, busca una roca y allí se levanta su casa. En la Biblia, la palabra roca quiere decir el Cristo, y la intención es evidente. La verdad del Cristo es la única fundación sobre la cual es posible levantar con seguridad el templo del alma regenerada. Esa verdad es lo único en la vida que es absolutamente real, que nunca cambia, que nunca se muda, la misma ayer, hoy y siempre. Asentados en este cimiento quedaremos seguros cuando los vientos, las lluvias, las inundaciones del error, del temor, de la duda, las inundaciones del remordimiento vengan a atacarnos. Que nos ataquen. Nosotros lo resistiremos porque nos apoyamos en la roca. Pero en cuanto contengamos y cuando contenemos con algo menos que es la roca, con nuestra propia voluntad, cuando contengamos algo nada más nosotros solitos, con nuestra llamada seguridad material, con la buena voluntad de los demás o con nuestros propios recursos materiales. Y bueno, dice, cuando te las quieras arreglar, pues tú solito nada más, con todo menos con Dios, estamos construyendo sobre la arena y grande será nuestra ruina. Cuando acabó Jesús estos discursos, se maravillaban la muchedumbre de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus doctores. Mateo 7, 28, 29. Al terminar, Mateo nos dice sencillamente que la gente se admiraba escuchando lo que le dijo Jesús. Siempre es así. El mensaje del Cristo es completamente revolucionario. Trastorna todas las ideas y todos los métodos, no solamente del mundo, sino también de la religión convencional y ortodoxa, porque dirige nuestra atención desde el exterior hasta el interior, y desde el hombre y sus obras a Dios. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La ventaja más grande de la base espiritual es que se comienza a saber. Cuando uno ha obtenido gracias a la oración científica, la demostración más mínima, ha experimentado algo que ya no puede perder. Tiene dentro de sí mismo el testimonio, la prueba de la verdad. No tiene por qué confiar más en la palabra de otra persona. Lo sabe para sí y esta revelación es la única autoridad que vale. Jesús tenía esta autoridad, la probaba por sus obras. Si leemos el siguiente capítulo del Evangelio según Mateo, aprendemos que inmediatamente después de dar el último discurso del Sermón de la Montaña, Jesús volvió al pueblo, curó instantáneamente un leproso. Así probó que sus preceptos no eran mera teoría, y lo probó con creces. Jesús vivía en contacto directo con Dios, y por eso, cuando hablaba, pronunciaba la palabra de poder. El Padre Nuestro, una interpretación. Ora bien el que ama bien, ya sea hombre, pájaro o fiera. Ora bien el que ama bien a todas las cosas grandes o pequeñas, porque el Dios amado que nos ama, lo hizo y amó todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el más importante de todos los documentos cristianos. Fue concebido cuidadosamente por Jesús con ciertos fines muy precisos. Es por eso que el Padre Nuestro es la más conocida y citada de todas sus enseñanzas. En efecto, es el denominador común de todas las iglesias cristianas. Cada una, sin excepción, usa el Padre Nuestro, siendo tal vez el único terreno en el que todas coinciden. A cada niño cristiano se le enseña el Padre Nuestro y cada cristiano que ora lo dice casi todos los días. Es probable que su uso exceda al de casi todas las oraciones juntas. El que trata de seguir el camino trazado por Jesús debe sin duda usar el Padre Nuestro todos los días y usarlo inteligentemente. Para llevar a cabo esto, hemos de entender que el Padre Nuestro es una totalidad orgánica cuidadosamente organizada. Muchas personas lo dicen rápidamente como loros, olvidando la advertencia de Jesús de que no incurramos en repeticiones vanas y, por supuesto, así no es posible sacar ningún provecho de ella. La gran oración es una fórmula compacta para el desarrollo del alma. Fue compuesta con infinito cuidado para ese fin, de manera que aquellos que la usen regularmente, comprendiéndola, experimenten un verdadero cambio en el alma. No hay más progreso que este cambio, llamado en la Biblia nacer de nuevo. Y es este cambio en el alma la única cosa que importa. La mera adquisición por la vía intelectual de conocimientos nuevos no opera cambio alguno en el alma. El Padre Nuestro está preparado especialmente para efectuar ese cambio,
y jamás deja de hacerlo cuando se usa regularmente. Cuanto más se analiza el Padre Nuestro, tanto más maravillosa parece su construcción. Responde a la necesidad de cada persona en cualquier plano que se encuentre. No solamente ofrece un rápido desarrollo espiritual a aquellos que han avanzado lo bastante para captarlo, sino que también en su sentido superficial provee a los más sencillos y hasta a los más materialistas lo que necesiten en el momento, con tal de que usen la oración de forma sincera. Esta oración, la más grande de todas, tiene aún otra finalidad no menos importante. Jesús previó que en el curso de los siglos, aquí parece que hay un error de ortografía, dice Jesús previó. Jesús previó que en el curso de los siglos, su enseñanza sencilla y primitiva sería gradualmente cubierta por toda suerte de cosas exteriores que nada tienen que ver con ella. O sea, gente tergiversando lo que Jesucristo dijo, y él ya sabía, no voy a enseñar esto y seguramente en 1000 años le van a agregar que yo quería decir esto y lo otro y lo otro. Vuelvo a leerlo. Dice aquí, Jesús previó que en el curso de los siglos, su enseñanza sencilla y primitiva sería gradualmente cubierta por toda suerte de cosas exteriores que nada tienen que ver con ella. Previo que hombres que no lo habían conocido, confiado, sinceramente sin duda, en su propia mente limitada, construirían teologías y sistemas doctrinales, ofuscando la simplicidad directa del mensaje espiritual, y en realidad levantando una muralla entre Dios y el hombre. Él compuso la oración de tal manera que pasaría a través de las edades sin sufrir alteración. La ordenó con acierto perfecto, a fin de que no pudiera ser torcida o distorsionada, ni adaptada a ningún sistema hecho por hombres, a fin de que llevara realmente dentro de sí todo el mensaje cristiano, y que no presentara en la superficie nada que pudiera atraer la atención de los que tuvieran el hábito de cambiarlo todo. Y pues sí, ¿no? Tuvo que hacer el Padre Nuestro como de ¿cómo le haré para que en 2000 años todavía, 2000, no haya alguien que diga le voy a cambiar esto y lo otro, sino que encaje perfectamente con todos, que no se vaya a religión, a esta iglesia o la otra, o hombres y mujeres? ¿Cómo le haré? Y lo acomodó todo de manera perfecta, ¿no? Así, a través de todas las vicisitudes de los siglos de la historia cristiana, esta oración ha llegado hasta nosotros en toda su prístina pureza. La primera cosa que notamos es que la oración se divide naturalmente en 7 cláusulas. Esto es muy característico de la tradición oriental. El número 7 simboliza la perfección del alma individual, así como el número 12 simboliza la armonía de todos los miembros de un grupo. En el uso corriente encontramos muchas veces una 8ª cláusula añadida, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero aunque esta es una excelente afirmación, no es en verdad una parte de la oración. Las 7 cláusulas están unidas con el mayor cuidado, en perfecto orden y secuencia, y contienen todo lo que el alma necesita para su propia vida. Consideremos la primera cláusula. Padre Nuestro. Estas 2 palabras por sí solas constituyen un sistema de teología completo. En ellas se fija clara y distinta la naturaleza y carácter de Dios. Resumen la verdad del ser. Nos dicen todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios, acerca de sí mismo y acerca de su prójimo. Todo lo que a ella se añada puede ser solo a mera manera de comentario, pues muy bien podría oscurecerse y complicarse el sentido verdadero del texto. Oliver Wendell Holmes dijo: toda mi religión está contenida en las 2 primeras palabras del Padre Nuestro. Y la mayoría de nosotros nos encontramos en pleno acuerdo con él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Toda mi religión está contenida en las 2 primeras palabras del Padre Nuestro. ¡Uf! Nuevo lema. Fuertísimo. Toda mi religión está contenida en las 2 primeras palabras del Padre Nuestro. ¡Wow! Fantástico, fantástico, fantástico. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para que todo el siguiente episodio vaya a ser el Padre Nuestro por completo. Para anotarlo, para disfrutarlo todo en un episodio completo. Muchas gracias por estar aquí. Deliciosa esta lectura, de verdad que deliciosa. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.